El sol implacable de Roma caía sobre el Palatino cuando Sebastián sintió el primer hierro. El olor metálico de la sangre se mezclaba con el aroma áspero de la madera seca del poste al que estaba atado, mientras el murmullo de la multitud se transformaba en un rugido ensordecedor de aprobación. Sus músculos, otrora fuertes y definidos por la disciplina militar, temblaban incontrolablemente contra las cuerdas ásperas que le cortaban las muñecas. El dolor no era solo físico, era una daga helada que atravesaba su alma, probando cada fibra de su fe, en un momento en que el cielo mismo parecía haberse cerrado sobre él. El aire caliente cargaba el olor acre del sudor colectivo, del polvo levantado por los pies impacientes de los espectadores y del incienso que aún ardía en los altares paganos cercanos, creando una atmósfera sofocante que hacía arder sus pulmones con cada respiración trabajosa. Pero, como un joven soldado prometedor, admirado por su valentía y lealtad al imperio, llegó a este momento de suprema agonía, transformado en blanco de la ira imperial que antes lo celebraba? La historia de Sebastián comenzó décadas atrás, en las polvorientas calles de Narbona, donde nació en una familia de comerciantes prósperos que servían fielmente al Imperio Romano. Su padre, Marco Sebastián, era un veterano respetado de las legiones que había ganado su ciudadanía romana con la sangre derramada en las fronteras bárbaras de la Galia. Su madre, Claudia, descendía de una estirpe de patricios menores que habían perdido sus fortunas, pero mantenido su dignidad a través de generaciones de meticuloso servicio público. El niño creció respirando los valores romanos más puros: disciplina, honor, sacrificio por la patria y devoción absoluta a los dioses que protegían el imperio. Desde niño, Sebastián mostraba una naturaleza excepcional que intrigaba y encantaba a todos a su alrededor. Mientras otros chicos de su edad se entretenían con juegos violentos o travesuras crueles, él mostraba una compasión inusual por los menos favorecidos. En las calles de Narbona era común verlo compartiendo su pan con mendigos, llevando agua a los ancianos o consolando a niños huérfanos que vagaban por las tabernas buscando sobras. Sus padres interpretaban esta bondad como señal de nobleza de carácter, una cualidad que lo convertiría en un líder natural en las filas militares. A los 16 años, cuando la familia se mudó a Roma en busca de mejores oportunidades, Sebastián fue inmediatamente aceptado en la Guardia Pretoriana, gracias a las entusiastas recomendaciones de oficiales que reconocían su potencial. La capital del imperio lo recibió con toda su grandeza imponente, el Coliseo alzándose como una montaña de piedra y sangre, el foro romano resonando con los discursos de los senadores, las lujosas termas donde la élite debatía filosofía entre vapores aromáticos, y los imponentes templos donde los sacerdotes ofrecían sacrificios diarios a los dioses protectores. Pero también en Roma, Sebastián experimentó su primer encuentro verdadero con el cristianismo. Durante una patrulla nocturna por los barrios más pobres de la ciudad, presenció una escena que cambiaría para siempre el curso de su existencia. En una pequeña casa de madera deteriorada, iluminada solo por velas temblorosas, un grupo de humildes personas se reunían en silencio reverente. No había altares dorados, estatuas de mármol o sacrificios sangrientos, solo voces suaves entonando cánticos de esperanza, manos callosas por el trabajo extendiéndose en gestos de caridad genuina, y rostros marcados por el sufrimiento que irradiaban una paz inexplicable.
El joven soldado observó a través de una rendija en la pared cómo un anciano, después identificado como el diácono Lorenzo, repartía pan y vino a los presentes, mientras hablaba de un carpintero de Galilea que había muerto por amor a la humanidad. Las palabras penetraron en el corazón de Sebastián como flechas certeras, despertando en él una sed espiritual que nunca había sospechado. Aquellos cristianos no adoraban ídolos de oro ni exigían ofrendas costosas, simplemente se amaban unos a otros con una intensidad que hacía que los lazos familiares romanos parecieran superficiales en comparación. Durante meses, Sebastián vivió una duda angustiosa que corroía su alma día y noche. Durante el día cumplía con sus deberes militares con la eficiencia impecable que se había convertido en su sello distintivo, pero sus noches estaban consumidas por preguntas que no encontraban respuesta en las enseñanzas tradicionales romanas. ¿Por qué los dioses del imperio exigían sangre y sumisión, mientras que el Dios de los cristianos pedía solo amor y perdón? ¿Por qué la grandeza de Roma se construía sobre montañas de cadáveres de esclavos y prisioneros, mientras que los seguidores de Cristo encontraban gloria en la humildad y el servicio a los despreciados? La conversión de Sebastián no fue un momento dramático de revelación divina, sino un proceso gradual de iluminación que transformó su percepción de la realidad. Comenzó a frecuentar secretamente las reuniones cristianas, siempre disfrazado y cauteloso para no despertar sospechas. El diácono Lorenzo se convirtió en su mentor espiritual, guiándolo a través de las Escrituras con la paciencia de un padre amoroso. Bajo esa guía, Sebastián descubrió que su compasión natural no era una debilidad que superar, sino un reflejo de la imagen divina implantada en su corazón por el propio Creador. Incluso Ajal, su fe no vaciló cuando llegó el momento de tomar una decisión definitiva. En una silenciosa noche de invierno, en las húmedas catacumbas de San Calixto, Sebastián se arrodilló ante el obispo Cayetano y recibió el bautismo que sellaría su destino. El agua fría que corrió por su rostro cargaba consigo todos los miedos, dudas y lealtades divididas que lo habían atormentado. Cuando emergió de aquellas aguas sagradas, ya no era solo un soldado romano, sino un guerrero de Cristo, dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia por su nueva identidad. La doble vida que Sebastián comenzó a llevar exigía una habilidad de disimulación que probaba constantemente su integridad. Durante el día participaba en los rituales paganos obligatorios con un desinterés cuidadosamente disimulado, ofreciendo incienso a los dioses imperiales mientras su corazón oraba silenciosamente al Dios verdadero. Por la noche, arriesgaba su posición y su vida para consolar a cristianos prisioneros, llevar alimentos a las viudas perseguidas y organizar fugas para familias enteras amenazadas por los edictos imperiales. Escena, número de escena. Interior, prisión, noche. Fue durante una de esas misiones clandestinas que Sebastián conoció a Marco y Marcelino, dos jóvenes cristianos condenados a muerte por negarse a renunciar a su fe. Habían sido apresados durante una raidada nocturna en una iglesia subterránea y ahora languidecían en una prisión fétida esperando la ejecución. Sus padres, Nicóstrato y Zoe, suplicaban desesperadamente que sus hijos se sacrificaran ante los dioses para salvar sus vidas, argumentando que Dios seguramente perdonaría una apostasía forzada. Cuando Sebastián entró en la celda mal iluminada donde los hermanos estaban encadenados, encontró a dos hombres jóvenes cuyos cuerpos ya mostraban señales de tortura, pero cuyos ojos aún brillaban con una determinación inquebrantable. La conversación que siguió sería recordada por generaciones de cristianos como un ejemplo supremo de valentía espiritual frente a la persecución. Sebastián no intentó convencerlos de apostatar,
Al contrario, los animó a permanecer firmes, recordándoles que su fidelidad a Cristo era más valiosa que la propia vida. Sus palabras tuvieron un efecto inesperado y extraordinario. No solo Marco y Marcelino encontraron nuevas fuerzas para afrontar el martirio, sino que sus propios padres, al presenciar la paz sobrenatural que emanaba de sus hijos condenados, fueron tocados por la gracia divina y se convirtieron allí mismo, en la oscuridad fétida de la prisión. Nicóstrato, que había llegado como un padre desesperado implorando por la vida de sus hijos, salió como un nuevo discípulo de Cristo, dispuesto a compartir el destino que antes había intentado evitar. La noticia de estos sucesos se extendió rápidamente por la comunidad cristiana subterránea, y el nombre de Sebastián comenzó a susurrarse con reverencia y gratitud. Se había convertido en algo más que un protector secreto. Era un evangelista, cuyas palabras tenían el poder de convertir incluso los corazones más endurecidos. Pero esa creciente fama también llegó a oídos equivocados, y pronto los informantes comenzaron a reportar comportamientos sospechosos del joven oficial pretoriano. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, suscríbete ahora, hay mucho más por venir. La historia de Sebastián era solo el comienzo de un viaje que revelaría los aspectos más oscuros y brutales de la persecución cristiana en el Imperio Romano. El emperador Diocleciano, que gobernaba Roma con puño de hierro durante los últimos años del siglo III, había tolerado inicialmente a los cristianos con una indiferencia calculada. Estaba más preocupado por las amenazas militares en las fronteras y por la estabilización de la economía imperial que por cuestiones religiosas que consideraba secundarias. Pero cuando llegaron a sus oídos rumores de una conspiración cristiana dentro de la propia guardia pretoriana, su actitud cambió drásticamente. Diocleciano convocó a Sebastián a una audiencia privada en una nebulosa mañana de otoño. El palacio imperial estaba particularmente imponente ese día, con sus mármoles pulidos reflejando la luz dorada de las antorchas y los frescos en las paredes pareciendo observar cada movimiento con ojos acusadores. El emperador, un hombre bajo pero de presencia magnética, recibió al joven oficial en una sala decorada con trofeos de guerra y estatuas de los dioses protectores del imperio. La conversación comenzó de forma aparentemente casual, con Diocleciano elogiando el servicio ejemplar de Sebastián y sugiriendo posibles promociones futuras. Pero gradualmente, las preguntas se volvieron más directas y peligrosas. El emperador quería saber sobre las actividades nocturnas de su oficial, sobre sus opiniones respecto a los cristianos, sobre su lealtad absoluta a los dioses tradicionales de Roma. Sebastián respondió con la diplomacia de quien conocía el poder de las palabras mal interpretadas, pero sus respuestas cuidadosas solo aumentaron las sospechas imperiales. Fue entonces que Diocleciano hizo la pregunta que sellaría el destino de Sebastián. ¿Adorarías a los dioses del imperio si te lo ordenara ahora, aquí, delante de mí? El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Sebastián podía oír su propio corazón latiendo como un tambor de guerra, podía sentir el sudor frío resbalando por su espalda, podía percibir el olor del incienso ardiendo en los altares cercanos. Pero cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Yo adoro solo al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. La furia de Diocleciano fue instantánea y terrible. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio que transformó completamente sus facciones, y su voz, antes controlada y seductora, se convirtió en un rugido de animal herido. ¿Cómo se atrevía un soldado común, beneficiario de la generosidad imperial, a traicionar la confianza depositada en él? ¿Cómo se atrevía a elegir a un dios extranjero en detrimento de las divinidades que habían hecho de Roma la señora del mundo? La prisión de Sebastián fue ordenada inmediatamente, pero no en una celda común. Diocleciano quería que su caída fuera pública y ejemplar,
una demostración clara de que ni siquiera la posición más privilegiada podía proteger a aquellos que traicionan a los dioses del imperio. Sebastián fue llevado a un calabozo especial en el Palatino, donde prisioneros importantes aguardaban juicios que ya tenían veredictos predeterminados. Durante días interminables, permaneció encadenado en una celda húmeda donde la luz del sol nunca penetraba. El olor a moho y excrementos era sofocante, y el sonido constante de goteras creaba una tortura psicológica que probaba los límites de la salud humana. Sus antiguos compañeros de armas pasaban delante de su celda evitando mirarlo directamente, algunos por vergüenza, otros por miedo a ser asociados con el traidor. Pero ni siquiera en esas condiciones degradantes la fe de Sebastián vaciló. Transformó su celda en una capilla improvisada, donde oraba constantemente y recibía visitas secretas de cristianos valientes que arriesgaban sus propias vidas para llevarle alimentos y palabras de ánimo. Su presencia seguía ejerciendo una influencia extraordinaria sobre todos los que lo encontraban, y incluso algunos guardias comenzaron a cuestionar secretamente la justicia de su prisión. El juicio de Sebastián fue una farsa judicial cuidadosamente orquestada para legitimar una decisión ya tomada. Diocleciano presidió personalmente la sesión, rodeado de senadores, oficiales militares y sacerdotes paganos que formaban un tribunal intimidatorio. La acusación formal era traición al Estado, pero todos sabían que el verdadero crimen era la fidelidad a Cristo. Cuando llegó el momento de su defensa, Sebastián sorprendió a todos con un discurso que sería recordado como una de las páginas más elocuentes de la literatura cristiana primitiva. No negó su fe ni imploró clemencia, sino que usó esa oportunidad para proclamar la verdad del Evangelio ante los más poderosos del imperio. Sus palabras resonaron en las paredes de mármol con una autoridad que hizo sentir a los acusadores como los verdaderos culpables. Habló del amor de Cristo que superaba todas las lealtades terrenales, de la paz que solo el Príncipe de la Paz podía ofrecer, de la esperanza de una vida eterna que hacía irrelevante la muerte temporal. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y esa certeza se transparentaba en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada dirigida a sus jueces. La sentencia fue pronunciada con una crueldad calculada que revelaba toda la malicia de Diocleciano. Sebastián no sería simplemente ejecutado, sería atado a una estaca en el campo de Marte y usado como blanco para los arqueros de la Guardia Pretoriana, sus antiguos compañeros. La ironía era deliberada y dolorosa. Aquellos que antes lo respetaban como líder, ahora serían forzados a participar en su destrucción. En la mañana de la ejecución, Roma amaneció bajo un cielo gris cargado de nubes amenazadoras que parecían presagiar algo terrible. El campo de Marte, normalmente reservado para ejercicios militares y celebraciones triunfales, se transformó en un anfiteatro de la muerte, donde miles de espectadores se reunieron para presenciar el fin del soldado cristiano. Sebastián fue arrastrado semidesnudo por las calles de Roma, atado con cuerdas que le cortaban la piel a cada movimiento. La multitud que se aglomeraba a lo largo del camino mostraba toda la diversidad de la sociedad romana. Patricios elegantes observando desde las ventanas de sus mansiones, plebeyos gritando insultos y obscenidades, esclavos susurrando oraciones en lenguas extranjeras y cristianos disfrazados llorando silenciosamente por la suerte de su hermano en la fe. Al llegar al lugar de la ejecución, Sebastián fue atado a una estaca de madera especialmente preparada para maximizar su sufrimiento. Las cuerdas eran ásperas y apretadas, cortando la circulación y causando un dolor constante que se intensificaba con cada movimiento. Diocleciano observaba desde una tribuna especial, rodeado por su corte y saboreando anticipadamente la humillación final de su antiguo oficial. Los arqueros seleccionados para la ejecución eran veteranos experimentados, elegidos no solo por su habilidad, sino por su lealtad incuestionable al imperio.
Habían recibido órdenes específicas, no apuntar a órganos vitales, sino prolongar la agonía de Sebastián a través de heridas múltiples y dolorosas. Era una forma de tortura refinada que combinaba habilidad técnica con crueldad psicológica. La primera flecha impactó en el hombro izquierdo de Sebastián con un golpe que resonó por todo su cuerpo. El dolor era indescriptible, como si un hierro al rojo vivo hubiera sido clavado en su carne, pero él no gritó. Sus labios se movían en silenciosa oración mientras la sangre comenzaba a manar por la madera seca de la estaca. La segunda flecha atravesó su muslo derecho, causando espasmos musculares que lo hizo arquear la espalda contra las cuerdas que lo sujetaban. Una tras otra, las flechas encontraron su blanco con cruel precisión. Brazos, piernas, torso, cada parte de su cuerpo se convertía en receptáculo de un dolor que trascendía cualquier experiencia humana normal. La sangre que emanaba creaba un patrón grotesco sobre su piel, como si fuera una pintura macabra ejecutada por artistas sádicos. Pero incluso así, lo que el mundo intentó apagar se volvió eterno en su resistencia espiritual. La multitud reaccionaba con una mezcla perturbadora de excitación y repulsa. Algunos gritaban aprobación con cada flecha que alcanzaba el blanco. Otros comenzaban a sentirse incómodos con la brutalidad prolongada del espectáculo. Niños escondían sus rostros en los mantos de sus padres, mientras mujeres susurraban oraciones a los dioses pidiendo que aquel sufrimiento terminara pronto. Pero lo que más impresionaba a los espectadores era la expresión en el rostro de Sebastián. A pesar del dolor físico inimaginable, sus ojos no mostraban desesperación u odio, sino una serenidad sobrenatural que desafiaba toda comprensión humana. Parecía estar viendo algo que los demás no podían percibir, como si su conciencia ya estuviera parcialmente transportada a una realidad más allá de aquella arena de tortura. Cuando los arqueros finalmente bajaron sus arcos, el cuerpo de Sebastián parecía más un almohadón de sastre perforado con docenas de agujas que un ser humano diabólico. Las flechas sobresalían de su carne como espinas de un cactus, cada una representando una herida que debería haber sido fatal. Pero de alguna forma incomprensible, aún respiraba, aún mantenía los ojos abiertos, aún movía los labios en incesante oración. Diocleciano descendió de la tribuna para inspeccionar personalmente el resultado de su venganza. Al acercarse a la estaca donde Sebastián estaba atado, esperaba encontrar a un hombre quebrado, suplicando clemencia y renunciando a la fe que lo había llevado a esa situación. En cambio, encontró una mirada que lo penetró hasta el alma, llena de una compasión que lo hizo retroceder instintivamente. ¿Ya no renunciarás a tu Dios crucificado?, preguntó el emperador, su voz traicionando una inseguridad que no podía disimular completamente. La respuesta de Sebastián fue un susurro que de alguna forma se hizo audible para toda la multitud presente. Él murió por mí. ¿Cómo puedo negar a aquel que me dio la vida eterna? Esas fueron las últimas palabras que Sebastián pronunció públicamente en aquel terrible día. Diocleciano, frustrado por no haber conseguido quebrar el espíritu de su prisionero, ordenó que lo dejaran allí, atado a la estaca, para que muriera lentamente durante la noche. Era una crueldad adicional que revelaba la mezquindad de un poder que se sentía amenazado por la fe inquebrantable de un hombre común. Pero la historia de Sebastián no terminaría allí, en aquel campo ensangrentado bajo el cielo romano. Durante la noche, cuando las multitudes se dispersaron y los guardias relajaron su vigilancia, una figura sombría se acercó al lugar de la ejecución. Era Irene, una viuda cristiana cuya fe había sido fortalecida por las enseñanzas de Sebastián durante sus días como evangelista secreto. Ella esperaba encontrar un cadáver para darle sepultura digna, pero descubrió algo que desafiaba toda lógica médica y humana. Sebastián aún estaba vivo, inconsciente pero respirando, su cuerpo devastado pero su alma aún aferrada al mundo de los vivos por hilos tenues que parecían sostenidos por una fuerza sobrenatural.
Con ayuda de otros cristianos valientes, Irene logró cortar las cuerdas y transportar a Sebastián a su casa, donde sería cuidado durante semanas de recuperación que muchos consideraron milagrosa. Las heridas eran profundas y numerosas, pero ninguna había alcanzado órganos vitales, como si una mano invisible hubiera guiado cada flecha para causar el máximo dolor sin provocar la muerte inmediata. Durante los días de convalecencia en la casa de Irene, Sebastián experimentó visiones y revelaciones que fortalecieron aún más su fe. Hablaba con frecuencia de ángeles que lo habían protegido durante la ejecución, de la presencia tangible de Cristo consolándolo en los momentos de mayor agonía, de la certeza absoluta de que su supervivencia tenía un propósito divino específico. Cuando finalmente se recuperó lo suficiente para caminar, Sebastián tomó una decisión que sorprendió incluso a sus hermanos cristianos más devotos. En lugar de huir de Roma o esconderse en las catacumbas hasta que la persecución disminuyera, decidió confrontar nuevamente a Diocleciano, proclamando públicamente su fe y denunciando la injusticia de la persecución contra los cristianos. En una clara mañana de primavera, cuando el emperador caminaba por las escalinatas del palacio acompañado de su guardia personal, Sebastián emergió de la multitud como un fantasma resucitado. Su apariencia era impresionante. Las cicatrices de las flechas cubrían su cuerpo como una armadura de sufrimiento, pero sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de otro mundo. La confrontación que siguió fue breve pero intensamente dramática. Diocleciano, inicialmente paralizado por el shock de ver con vida a aquel cuya ejecución había ordenado, rápidamente se recuperó y ordenó que Sebastián fuera golpeado hasta morir allí mismo, en las escalinatas del palacio. Esta vez no habría espectáculo público ni oportunidad de rescate, solo una violencia rápida y definitiva que garantizaría que no hubiera una segunda resurrección. El martirio final de Sebastián fue presenciado únicamente por soldados y oficiales palatinos, pero su valentía en esos momentos finales se convirtió en leyenda entre los cristianos. Incluso mientras era golpeado, continuaba orando en voz alta, intercediendo no solo por sí mismo, sino por los propios verdugos que cumplían las órdenes imperiales. Cuando su cuerpo finalmente sucumbió a las heridas, los soldados lo arrastraron hasta un desagüe cercano, pensando que así impedirían que se convirtiera en reliquia para los cristianos. Pero ni siquiera esa última indignidad logró borrar el legado que Sebastián había construido con su vida y muerte extraordinarias. Días después, Santa Lucina, una matrona cristiana que había sido instruida en sueños sobre el lugar donde el cuerpo había sido abandonado, organizó una búsqueda secreta que resultó en la recuperación de los restos mortales de Sebastián. Fue sepultado en las catacumbas que hoy llevan su nombre, donde su tumba se convirtió en lugar de peregrinación y milagros que perduraron durante siglos. La ironía del destino de Sebastián es que su ejecución, planeada para desalentar a otros cristianos, tuvo el efecto opuesto. Su historia se difundió rápidamente por todo el imperio, inspirando incontables conversiones y fortaleciendo la fe de quienes ya seguían a Cristo. El soldado que Diocleciano intentó usar como ejemplo de fracaso se convirtió en símbolo de victoria espiritual que trascendió todos los intentos de supresión. Siglos después, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio que antes lo perseguía, San Sebastián fue canonizado y se convirtió en patrón de los soldados, de los atletas y de todos aquellos que enfrentan persecución por su fe. Su imagen, representada con frecuencia atado al poste y atravesado por flechas, se convirtió en una de las más reconocibles del arte cristiano, simbolizando el valor de mantener las convicciones incluso frente a la muerte. La narrativa de Sebastián revela paradojas profundas sobre la naturaleza del poder, la fe y la resistencia humana. Un imperio que se consideraba eterno e invencible fue desafiado y en última instancia transformado por hombres y mujeres que no tenían ejércitos ni riquezas, pero sí una convicción inquebrantable en la verdad.
Diocleciano, que se creía señor de la vida y la muerte, descubrió que existen realidades que trascienden el poder temporal y no pueden ser destruidas por la violencia física. La historia también ilustra cómo el sufrimiento, cuando se enfrenta con dignidad y propósito, puede transformarse en fuente de inspiración y transformación para las generaciones futuras. Las heridas de Sebastián se convirtieron en semillas de esperanza, sus cicatrices se transformaron en símbolos de victoria, y su muerte aparente se reveló como nacimiento para una inmortalidad que ningún emperador podía conceder ni negar. A pesar de todo, su fe no vaciló, y esa constancia se convirtió en su mayor triunfo. En una época en que la lealtad se medía por la disposición a sacrificar a los dioses imperiales, Sebastián eligió una lealtad superior que lo llevó al sacrificio supremo. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y esa certeza le dio fuerzas para soportar tormentos que habrían quebrado a hombres aparentemente más fuertes. El legado de San Sebastián nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de causar sufrimiento, sino en la habilidad de soportarlo con gracia. Su vida demuestra que existen valores por los cuales vale la pena morir, y que esa disposición al sacrificio último puede ser más poderosa que todos los ejércitos y edictos imperiales. Aquello que el mundo intentó borrar se volvió eterno, probando que ciertas verdades son indestructibles y ciertas vidas trascienden las limitaciones de la mortalidad. La ejecución de San Sebastián fue, en verdad, más horrible de lo que podemos imaginar, no solo por los aspectos físicos de la tortura, sino por la crueldad psicológica, por la traición de antiguos compañeros, por la soledad del abandono humano. Pero paradójicamente, fue también más gloriosa que cualquier triunfo militar, porque demostró la capacidad de la fe para transformar la propia derrota en victoria, la muerte en renacimiento y el fin en un comienzo eterno.